Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo. Si te gustan las historias de terror oscuras y llenas de tensión, deja tu like, suscríbete y escribe desde qué país nos escuchas. Ahora sí, prepárate, porque esta historia empieza en un bosque donde nada se mueve bien. Llevaba 15 años guiando cazadores por la naturaleza salvaje del norte de Ontario cuando apareció Franco Paredes. 15 años rastreando venados de cola blanca y alces. 15 años enseñando a tipos de ciudad cómo destripar sus presas en el campo. 15 años arrastrando equipo durante temporadas de moscas negras y en inviernos tan fríos que te congelaban la saliva. Yo sabía cómo era un cliente normal. Este no lo era. El hidroavión aterrizó en Kirkland Lake alrededor del mediodía de un martes, a finales de septiembre. Yo estaba de pie en el muelle, con mi equipo ya preparado, viendo los pontones cortar líneas blancas sobre el agua. El piloto era Daniel Quiroga, el mismo tipo que llevaba una década metiendo y sacando cazadores del monte. Buen piloto. No hablaba mucho. El avión llegó hasta el muelle y Daniel apagó el motor. Agarré el pontón para estabilizarlo mientras él abría la puerta. Fue entonces cuando vi por primera vez a Paredes. Salió al pontón con un solo movimiento limpio. Sin dudar. Sin tambalearse. La mayoría de los clientes buscan algo a lo que agarrarse. Prueban el equilibrio. Este tipo no. Mediría tal vez 1,80 m. Complexión compacta. Se movía con una energía tensa y controlada que me hizo pensar en resortes comprimidos. Pelo negro cortado muy corto, empezando a encanecer en las sienes. Rostro pálido, algo hundido en las mejillas. Sus ojos eran grises, y me atravesaron cuando hicimos contacto visual. Santiago García, dije, tendiéndole la mano. Me la estrechó. Apretón firme. Palma seca. Franco Paredes. Eso fue todo. Nada de charla. Ningún comentario sobre el vuelo, el clima o el lago. Daniel empezó a bajar el equipo, y Paredes tomó cada pieza sin decir una palabra, apilándola en el muelle con los mismos movimientos eficientes. 2 mochilas, una funda de rifle, un bolso de lona que parecía de uso militar. Todo en verdes y grises apagados. Ayudé con lo último, y Daniel me lanzó una mirada que no supe interpretar del todo. No era preocupación, exactamente. Más bien curiosidad. Asintió una vez, volvió a subir al avión y encendió el motor. 30 segundos después, el hidroavión ya estaba girando de regreso hacia aguas abiertas. Paredes se quedó allí en el muelle, mirándome, esperando. La camioneta está arriba, en la colina, dije. Cargaremos todo y te explicaré las opciones de ruta. Ya sé a dónde quiero ir. Levanté una de sus mochilas. Pesada. Bien equilibrada. Trabajo de empaque profesional. Sí. ¿A dónde? Región de Temagami. Tan al noreste como puedas llevarme. Dejé la mochila en el suelo. No quise hacerlo. Simplemente pasó. Temagami es una zona grande. ¿Tienes un sector específico en mente? La sección profunda, más allá de Lady Evelyn, donde la mayoría de los guías no van. Ahí estaba. Había tenido esa sensación mientras lo veía moverse, mientras veía esos ojos. Este no iba a ser un viaje normal. Debí haberlo sabido por la forma en que me contactó. Por correo electrónico, no por teléfono. Información mínima, solo fechas y un depósito. Pensé que era un tipo reservado. Muchos cazadores lo son. Ese es terreno duro, dije. No hay mucha caza por ahí. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a cazar? Me miró durante un largo momento. El viento cruzó el lago y se movió entre los pinos detrás de nosotros. Finalmente, dijo, pagaré el triple de tu tarifa normal. No dije nada. No estaba seguro de qué decir. Mi tarifa normal por una expedición de una semana era de $3,000. El triple eran 9,000. $9,000 por un solo viaje. Paredes metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre blanco, sencillo, bastante grueso. Me lo entregó. La mitad ahora. La otra mitad cuando volvamos. Lo abrí. Dinero en efectivo. Todo billetes de 100. No lo conté allí en el muelle, pero supe que estaba correcto solo por el peso. $4,500 en mi mano. ¿Qué exactamente estás cazando? Pregunté de nuevo. A alguien que no quiere ser encontrado. No algo. Alguien.
Miré el sobre. Luego miré a Paredes. Su rostro no me dio nada. Solo esa misma calma plana. ¿Esto es legal? Pregunté. Completamente. Soy investigador privado con licencia en Michigan y Ontario. Puedo mostrarte mis credenciales. Llevó la mano a la cartera, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. En realidad no importaba si veía una licencia o no. O decía la verdad, o no la decía. Y un pedazo de plástico no iba a cambiar lo que yo decidiera hacer. Lo que importaba era el dinero en mi mano y el hecho de que él quería internarse en un territorio que yo llevaba 3 años evitando. Territorio muerto. Así lo llamaba Marcos Estevez. Marcos llevaba guiando incluso más tiempo que yo. Organizaba viajes desde Cobalt y Aylesbury. Lo había visto 6 meses antes en el encuentro de proveedores en North Bay, sentado en el bar del hotel con Marta Olivares, que trabajaba el mismo territorio desde el lado de Timmins. Los dos tenían una política respecto a la región noreste de Temagami. No iban allí. No reservaban viajes allí. Una vez le pregunté a Marcos sobre eso después de un par de cervezas. Se encogió de hombros y se tocó la barba espesa, entrecana. Poca caza, había dicho. Una pérdida de dinero para el cliente. Pero Marta había sido más directa. Es territorio muerto, Santiago. Nada se mueve bien ahí dentro. Los pájaros no suenan bien. Incluso los insectos están raros. Yo no reservo lo que no me da confianza. Asentí y cambié de tema porque no quería parecer que estaba cuestionando su criterio. Eran personas que habían pasado décadas en el monte. Si decían que algo estaba mal, algo estaba mal. Pero también lo había guardado en mi mente como esa clase de superstición que a veces encuentras en los veteranos. Marcos era franco-canadiense, creció escuchando historias sobre Wendigos y loup-garous. Marta era práctica como un martillo, pero incluso la gente práctica desarrolla sensaciones sobre ciertos lugares. No había vuelto a esa sección de Temagami desde entonces. No porque creyera en el territorio muerto. Solo porque había muchos otros lugares a donde llevar clientes. Lugares con mejor caza y acceso más fácil. Pero ahora estaba de pie en un muelle, con $4,500 en efectivo, y con un hombre que quería ir exactamente a donde me habían dicho que no fuera. ¿Cuándo quieres salir? Pregunté. Mañana por la mañana. Temprano. Miré el equipo sobre el muelle. Todo lo que necesitaba ya estaba allí. Lo había planeado. Sabía lo que hacía. ¿Has estado antes en el monte? Sí. ¿En el monte de Ontario? Algo. Principalmente Michigan y Wisconsin. Boundary Waters. Eso al menos era algo. Boundary Waters le habría enseñado sobre porteos y navegación. Era un ecosistema distinto, pero los principios eran los mismos. En esta época del año tendremos noches frías. ¿Empacaste para eso? Sí. No era de hablar mucho. Estaba bien. Algunos clientes querían charlar durante todo el viaje, contarte sobre su trabajo, su divorcio o sus opiniones políticas. Yo prefería a los callados. Volví a levantar su mochila. Vamos a cargarlo todo. Necesito repasar los mapas contigo. Asegurarme de que entiendes lo que estás pidiendo. Subimos su equipo hasta mi camioneta, una Ford F-250 del 2010 con una cubierta camper y guardabarros que habían visto días mejores. Paredes no comentó nada sobre ella. Solo me ayudó a cargar todo en la caja y se subió al asiento del pasajero. Conduje de regreso a mi casa en Aylesbury, una casa pequeña que llevaba alquilando los últimos 8 años. Nada elegante. Un garaje para guardar equipo y una mesa de cocina lo bastante grande para desplegar mapas. Paredes esperó en la camioneta mientras yo agarraba mis mapas topográficos y los llevaba adentro. Estuvimos de pie junto a la mesa de la cocina durante casi 1 hora. Le mostré los puntos de acceso, las rutas de porteo, las zonas donde el terreno se volvía difícil. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando señalé la sección que Marcos y Marta evitaban, Paredes la tocó con un dedo. «¡Ay!», dijo. «Ahí es donde necesito ir». «¿Por qué?». «Alguien a quien he estado siguiendo entró hace 3 semanas. No lo he visto salir. Pudo haber salido por otro lado. Hay muchos puntos de salida desde esa zona. Los he estado vigilando todos». Lo miré. Lo dijo como un hecho. Sin drama. Solo una declaración.
Había estado vigilando todos los puntos de salida del interior de Temagami durante 3 semanas. Eso requería recursos. Requería compromiso. ¿Esa persona hizo algo malo? Pregunté. Sí. No dio más detalles. Yo no insistí. En realidad no era asunto mío. Yo era guía, no policía. Si Paredes era un investigador con licencia y aquello era trabajo legal, eso bastaba. Tenía que bastar. Excepto que no bastaba. No del todo. Seguí mirando el mapa, aquella sección en blanco al noreste de Lady Evelyn, donde las curvas de nivel se apretaban y los lagos tenían nombres que yo no sabía pronunciar. Territorio muerto. Podía oír la voz de Marcos. Podía ver la forma en que Marta había sacudido la cabeza. Pero también podía ver la carta de aceptación universitaria de mi hija Elena, clavada en el tablero de corcho de mi cocina. Universidad de Toronto. Buena escuela. Escuela cara. Había estado apartando dinero durante años, pero no era suficiente. Los préstamos estudiantiles cubrirían parte, pero yo quería darle un comienzo limpio. Sin deuda colgándole encima. $9,000 harían una verdadera diferencia en ese primer semestre. Te llevaré, dije. Pero si las condiciones se vuelven peligrosas, si cambia el clima o alguien sale herido, regresamos. Sin discusiones. De acuerdo. Y sigues mi liderazgo en el monte. Si digo que paramos, paramos. Si digo que rodeamos, rodeamos. Entendido. Plegué los mapas. Esa inquietud de la que Marta había hablado ahora estaba asentada en mi estómago. Sólida y fría. La había sentido antes, normalmente justo antes de que algo saliera mal en un viaje. Una falla de equipo. Un cambio brusco de clima. Una vez, un cliente que había mentido sobre su condición cardíaca y casi murió al segundo día. Esa sensación nunca se equivocaba. Pero $9,000. Y la matrícula de Elena. Y el hecho de que llevaba 15 años haciendo esto sin un incidente grave. Conocía el monte. Sabía leer el clima, navegar, mantener a los clientes a salvo. Territorio muerto era solo una superstición. Tenía que serlo. Salimos a las 5, dije. Estate aquí a las 4:30 y cargaremos la canoa. Paredes asintió, me estrechó la mano otra vez y se marchó sin decir otra palabra. Me quedé en mi cocina después de que se fue, mirando el sobre de dinero sobre la mesa. Lo levanté. Lo dejé. Lo levanté otra vez. El dinero se sentía real. Pesado. Bueno. La inquietud también se sentía real. Dejé el sobre la mesa y fui a empezar a empacar. Los primeros 3 días fueron bien. Más que bien, en realidad. Paredes sabía lo que hacía allí fuera. Salimos de Aylesbury a las 5 en punto de la mañana del miércoles. Paredes apareció a las 4:30, como habíamos acordado, y me ayudó a sujetar la canoa a la camioneta sin que tuviera que decirle cómo. Condujimos 2 horas al norte hasta el punto de entrada que yo había estudiado en los mapas. El lago Temagami estaba tranquilo aquella mañana, el agua plana y oscura bajo un cielo gris. Paredes cargó la canoa con una eficiencia que no se puede fingir. Distribuyó el peso correctamente sin que yo dijera una palabra. Tomó el asiento de proa sin discutir. Me dejó gobernar desde la popa. Así supe que ya había hecho esto antes. Muchos clientes quieren sentarse atrás y jugar al capitán. Los inteligentes saben que quien rema desde la popa hace el verdadero trabajo. Avanzamos bien aquel primer día. Cubrimos quizá 20 kilómetros. Hicimos 2 porteos. Paredes cargó su propio equipo. No se quejó. Mantuvo un ritmo constante. Se movía por el monte en silencio. No en silencio absoluto. Nadie es realmente silencioso en el bosque. Pero lo bastante callado. No rompía ramas. No tropezaba con raíces. Colocaba los pies con cuidado. Aprecié eso. Hacía mi trabajo más fácil. Pero su equipo me incomodó desde el principio. La primera vez que lo noté fue cuando paramos a almorzar el primer día. Paredes sacó su funda de rifle, solo para revisar los cierres después del porteo. Práctica normal. El rifle en sí parecía bastante normal. Remington 700. Rifle de caza popular. Nada sofisticado. Pero la mira montada encima me hizo mirar 2 veces. Mira térmica. De gama alta. Probablemente costaba más que mi camioneta.
pero las lentes tenían un tinte morado que yo nunca había visto. Había guiado a cazadores con equipo térmico muchas veces. Las lentes normalmente son claras, o quizá ligeramente ámbar. Estas eran definitivamente moradas. Morado oscuro. Casi violeta cuando la luz les daba en el ángulo correcto. ¿Trabajo personalizado?, pregunté. Paredes levantó la vista. Algo así. Guardó el rifle antes de que yo pudiera verlo mejor. Esa noche, mientras montábamos el campamento sobre una plataforma de granito por encima de la línea del agua, vi la munición. Paredes estaba organizando su equipo, con los estuches abiertos. Yo estaba construyendo el círculo para el fuego, reuniendo piedras, pero desde donde estaba agachado podía ver dentro de su bolsa de lona. Los cartuchos estaban empacados en espuma. Filas ordenadas. Las puntas plateadas atrapaban la luz que se apagaba. Parecían puntas huecas, pero había algo más dentro de las cavidades huecas. Una sustancia blanca y granulada, apretada. Me acerqué. ¿Esas son de punta plateada? Sí. ¿Qué es el relleno? ¿Sal de roca? Paredes cerró el estuche. No de forma agresiva. Solo deliberada. Carga especializada. Funciona mejor para lo que necesito. Casi le pregunté para qué necesitaba puntas huecas plateadas rellenas de sal. Casi. Pero pensé que no quería saberlo. No era asunto mío lo que un investigador privado usara para rastrear personas. Quizá era alguna clase de opción menos letal. Quizá era legal en Michigan. Quizá era mejor no hacer preguntas que pudieran volverme cómplice de algo. Volví a construir el fuego. La parte realmente extraña empezó aquella noche. Después de comer, estofado deshidratado y vano que yo había preparado esa mañana, Paredes se levantó y sacó 2 frascos Mason de su mochila. Frascos de boca ancha, como los que mi ex esposa usaba para conservas. Estos estaban llenos de una especie de pasta espesa, marrón grisácea, con consistencia de manteca. Caminó por el perímetro de nuestro campamento con ellos. Yo lo observé desde junto al fuego. Paredes se movía de forma metódica, en sentido horario alrededor de nuestro sitio. Cada 3 o 4 metros, se detenía, desenroscaba uno de los frascos, sacaba una porción de pasta con un dedo y la untaba en el tronco de un árbol o en una roca baja, cerca del suelo, quizá a la altura de la rodilla. Luego pasaba al siguiente punto. El olor me golpeó cuando el viento cambió. Salvia. Definitivamente salvia. La reconocía por las ceremonias de sahumado que había visto, pero también había azufre, agudo y químico, y debajo de eso algo rancio y orgánico. Grasa derretida. Tal vez ese tipo de olor que sale del sebo viejo o de la médula de hueso cuando la cocinan hasta reducirla. La combinación me hizo arrugar la nariz. Paredes completó el círculo y volvió al fuego. Enroscó las tapas de los frascos, se limpió los dedos en un trapo y guardó todo. Eché otro palo al fuego. ¿Para qué es eso? Depredadores. No tenemos muchos depredadores tan adentro, dije. Algunos lobos, quizá. Los osos negros en esta época del año están sobre todo engordando. No molestan mucho a la gente. Mejor prevenir. Se acomodó dentro de su saco de dormir, con la espalda contra un tronco, y sacó un pequeño libro de bolsillo. Parecía alguna novela detectivesca. Conversación terminada. Me quedé sentado allí, mirando el fuego, pensando en esa pasta. Llevaba 15 años guiando en esos bosques y había visto muchas precauciones. Spray para osos. Bocinas de aire. Cercas eléctricas para los clientes realmente paranoicos. Tuve una vez a un tipo que insistía en dormir cada noche en una plataforma portátil para árboles. Pero nunca había visto a nadie recorrer un perímetro con un repelente casero que olía como si un remedio popular y un experimento de química hubieran tenido un hijo. Las balas de plata tenían cierto sentido si no pensabas demasiado. Algún tipo de munición especial para rastrear. Bien. Las miras térmicas moradas eran solo equipo caro. Pero la pasta me molestaba. Eso era otra cosa. Eso era el tipo de cosa que hace la gente cuando cree en amenazas a las que no se les puede disparar. Aún así, no dije nada. Paredes parecía tranquilo, competente. Había aceptado seguir mis instrucciones si las cosas se volvían peligrosas, y hasta ahora nada era peligroso. Solo caminábamos por bosques que resultaban estar silenciosos.
El segundo día fue más de lo mismo. Cubrimos una buena distancia. Sin embargo, el terreno empezaba a sentirse diferente. La voz de Marcos seguía sonando en mi cabeza. Territorio muerto. Había estado intentando no pensar en aquella conversación, pero cada vez era más difícil ignorarla. Los pájaros estaban raros. No ausentes, solo raros. Oía el graznido de un cuervo quizá a 100 metros de distancia, pero el sonido estaba mal de alguna manera. El ritmo extraño. La cadencia plana. Y no había muchos. Normalmente, habría carboneros, trepadores, arrendajos. Aquí solo estaba el cuervo ocasional y nada más. Paredes no comentó nada. Solo remó con constancia, hizo los porteos cuando tuvimos que hacerlos. Esa noche montamos el campamento sobre una elevación cubierta de musgo. Y otra vez, después de comer, recorrió el perímetro con aquellos frascos Mason. La misma rutina, el mismo olor, la misma colocación metódica cada 3 o 4 metros. Lo observé untar la pasta en un abedul y me pregunté qué creía el que iba a mantener fuera. El tercer día, avanzamos más profundo. El terreno se estaba volviendo más difícil. Más afloramientos de granito. Menos playas. Maleza más densa entre las vías de agua. Buen territorio para que alguien desapareciera. Mal territorio para buscar a alguien. Empecé a entender por qué Paredes necesitaba un guía. Podías caminar en círculos por allí durante semanas y no encontrar jamás lo que estabas buscando. Esa tarde montamos campamento en una isla pequeña, quizá de 30 metros de ancho, solo roca y pinos bajos, pero tenía buenas líneas de visión y protección contra el viento. Paredes volvió a hacer su recorrido del perímetro. Esta vez me levanté y lo seguí parte del camino. No de forma confrontativa, solo por curiosidad. Estaba agachado junto a una roca grande, untando la pasta dentro de una grieta, cuando me detuve a unos pasos de él. ¿Eso es realmente para osos?, pregunté. Paredes no levantó la vista. ¿Y lobos? ¿Otras cosas? ¿Qué otras cosas? Terminó con la roca y se puso de pie. Enroscó la tapa del frasco. Con la luz que se apagaba, su rostro era difícil de leer. Todo sombras y ángulos. Depredadores, dijo. Solo depredadores. Esperé a ver si decía algo más. No lo hizo. Asentí. Está bien. Volvimos juntos al fuego. Paredes preparó café en una taza de titanio de campamento y me ofreció un poco. Acepté. Nos sentamos allí bebiéndolo mientras el cielo pasaba de gris a negro y la temperatura bajaba. Quería preguntar más. Quería saber qué clase de depredadores requerían balas de plata y pasta de magia popular. Quería saber qué estaba rastreando Paredes realmente allí fuera. Pero seguía pensando en la carta de aceptación de Elena. Los $9,000. 4,500 de ellos ya estaban en mi cuenta bancaria, depositados el día que salimos. Así que bebí mi café y no pregunté. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que Paredes se estaba preparando para algo mucho peor que lobos u osos. Algo que necesitaba miras moradas, cartuchos llenos de sal y grasa derretida mezclada con azufre. Algo que hacía que un investigador con licencia caminara en círculos alrededor de su campamento cada noche, como si estuviera trazando una frontera protectora contra cosas que hacían ruido en la oscuridad. Terminé mi café y enjuagué la taza. Paredes ya estaba dentro de su saco de dormir, leyendo su libro de bolsillo con la luz de la linterna frontal. Avivé el fuego y me acomodé para pasar la noche. Mañana iríamos más profundo. Para el quinto día, noté el silencio. No un silencio tranquilo, un silencio equivocado. Llevaba 15 años guiando en el norte de Ontario. Uno se acostumbra a los sonidos. Cuervos hablándose unos a otros a través del dosel. Ardillas rojas chillando cuando pasas por su territorio. Carboneros haciendo lo suyo entre la maleza. Pájaros carpinteros golpeando madera muerta. Incluso cuando no puedes ver la vida salvaje, la oyes. El monte siempre está haciendo ruidos y sabes escuchar. Esto no era eso. Esto era nada. Lo noté por primera vez durante nuestra remada matutina del quinto día. Habíamos levantado el campamento alrededor de las 6, comido bannock frío y café instantáneo, y cargado la canoa. Paredes tomó su lugar habitual en la proa. Yo goberné desde la popa.
Llevábamos quizá 2 horas de jornada cuando me di cuenta de que no había oído ni una sola llamada de pájaro desde que empezamos a movernos. Dejé de remar. Dejé que la canoa derivara. Paredes miró hacia atrás. No dijo nada. Solo esperó. Escuché. Viento en los pinos. Agua contra el casco. Eso era todo. ¿Oyes eso? Dije. ¿Oír qué exactamente? Paredes volvió a mirar al frente y empezó a remar otra vez. Supuse que no le importaba o que no entendía, así que lo dejé pasar y seguí moviéndonos. Pero me molestó un poco al principio. Más a medida que avanzaba el día. Hicimos un porteo alrededor de unos rápidos a media mañana. Yo cargué la canoa. Paredes cargó las mochilas y su equipo. El sendero tenía unos 400 metros a través de bosque mixto. Abedul, abeto, algunos pinos de Banks. Buena cobertura. Exactamente el tipo de lugar donde normalmente espantarías un urogallo o sobresaltarías una liebre. Nada se movió. Dejé la canoa en el otro extremo y volví para ayudar a Paredes con la segunda carga. Estaba agachado junto al sendero, revisando algo en el suelo. Me acerqué y vi lo que estaba mirando. Un rastro de animales. Probablemente ciervos. Cruzaba nuestro camino de porteo en ángulo y desaparecía en el monte a ambos lados. Sin huellas. El suelo era lo bastante blando. Había llovido 3 días antes de que entráramos, y la tierra allí todavía conservaba humedad. Debería haber huellas por todas partes. Ciervos, alces, tal vez lobo, si teníamos suerte. Pero el rastro era solo tierra comprimida y hierba doblada. Señal vieja. Nada fresco. ¿Cuándo fue la última vez que viste excrementos? Dijo Paredes. Lo pensé. No pude recordarlo. Hace un par de días, dije. No estaba seguro de que fuera cierto. Paredes se puso de pie y se ajustó la mochila. Nada fresco, sin embargo. No. Siguió caminando. Agarré la bolsa de lona y lo seguí. Esa tarde montamos el campamento en una punta rocosa con un claro decente. Yo construí el círculo para el fuego mientras Paredes desempacaba. La rutina ya era familiar. Él organizaba su equipo, revisaba su rifle y luego recorría el perímetro con aquellos frascos Mason mientras yo encendía el fuego y preparaba la comida. Estaba apilando astillas cuando decidí prestar verdadera atención al área que nos rodeaba. No solo de forma táctica, buen drenaje, cortaviento, líneas de visión, sino mirar de verdad lo que había allí. No había excrementos, no había montones de heces, no había corteza roída donde los puercoespines hubieran estado trabajando. No había piedras volcadas donde algo hubiera estado buscando larvas. Caminé hasta el borde de nuestro claro, donde se encontraba con la línea de árboles, y revisé el suelo. Hojarasca, agujas de pino, musgo, intacto. Está vacío, dije. Paredes estaba a 6 metros de distancia, encajando piedras en el círculo de fuego que yo había empezado. No levantó la vista. Sí. ¿Te diste cuenta? ¿El tercer día? Eso me molestó un poco. Él lo había sabido durante 2 días y no lo había mencionado. Pero supongo que yo también lo había notado y no había dicho nada hasta ahora. Así que quizá estábamos a mano. ¿Alguna vez has visto un territorio así de muerto? Dije. Una vez. No dio más detalles. Esperé, pero él siguió trabajando en el círculo de fuego, así que lo dejé pasar. Comimos chile deshidratado que sabía a cartón y sal. Paredes hizo su recorrido del perímetro con los frascos. Yo avivé el fuego y me estaba preparando para acostarme cuando él volvió y se sentó frente a mí. Mañana empezaremos a ver señales, dijo. ¿Qué clase de señales? De las que muestran que algo ha pasado por aquí. Sacó su libro de bolsillo. Conversación terminada. No dormí bien esa noche. Seguía despertándome para revisar el perímetro. El olor de la pasta seguía allí. Salvia, azufre y esa nota de grasa rancia. Pero nada más. Sin sonidos de animales. Sin movimiento en el monte. Solo viento, agua y silencio. El sexto día continuó igual. Remada silenciosa. Porteo silencioso. Todo silencioso. Sin embargo, avanzábamos a buen ritmo. Paredes me había mostrado en el mapa esa mañana a dónde quería ir. Otros 15 kilómetros hacia el noreste, dentro de una sección donde los lagos se volvían más pequeños y la tierra más difícil.
Conocía la zona por los mapas, pero nunca había guiado allí. Nadie lo hacía. A media tarde nos detuvimos para descansar y rellenar las botellas de agua. Había una playa decente, de grava y arena, con buen acceso al lago. Saqué la canoa del agua y Paredes bajó para estirarse. Fue entonces cuando vi el abedul. Estaba quizá a 9 metros de la línea del agua. Un árbol de buen tamaño, probablemente de 80 años, corteza blanca con las cicatrices negras habituales. Pero había algo mal en él, a unos 3,5 metros de altura. Me acerqué. La corteza estaba desgarrada. Cortes profundos que corrían en vertical. 4 líneas paralelas. Cada surco medía quizá 20 centímetros de largo y era lo bastante ancho para que pudiera ver la madera pálida debajo. Paredes. Él ya venía caminando. Debió de verlo también. Me quedé en la base del árbol, mirando hacia arriba. Las marcas estaban demasiado altas. Claro que los osos negros marcan árboles. Se levantan sobre las patas traseras y arañan o muerden para dejar olor. Pero el oso negro más grande que yo había visto quizá alcanzaría 2,5 metros, tal vez 2,70 si realmente se estiraba. Estas marcas empezaban a 3,5 metros. Podría ser una marca vieja, dije. El árbol creció y la empujó más arriba. Paredes no respondió. Había sacado su teléfono y estaba tomando fotos. Luego dejó su mochila en el suelo, abrió el cierre de un bolsillo lateral y sacó un pequeño diario de cuero, con la cubierta marrón gastada y sujeto con una banda elástica. Lo abrió y empezó a comparar lo que hubiera dentro con las marcas del árbol. Me acerqué y alcancé a ver las páginas. El diario estaba lleno de notas. Letra apretada en tinta negra. Fechas en el margen izquierdo. Coordenadas junto a ellas. Y dibujos. Vi uno con claridad antes de que Paredes inclinara el diario para apartarlo de mi vista. Una figura. Humanoide, pero mal. Demasiado alta. Las extremidades demasiado largas y demasiado delgadas. Las articulaciones estaban en los lugares correctos, hombros, codos, rodillas. Pero las proporciones estaban mal. El dibujo la mostraba agachada, y aún agachada parecía enorme. La cabeza era pequeña. No había detalles en el rostro, solo una forma ovalada. Mi estómago hizo algo desagradable. Paredes tomó 2 fotos más, luego volvió a guardar el diario en el bolsillo del pecho. Caminó alrededor del árbol, revisó el suelo y pasó los dedos por los surcos. Fresco, dijo. ¿Qué tan fresco? 1 semana. Tal vez menos. Volví a mirar las marcas. 4 líneas paralelas, separadas de manera uniforme. La madera dentro de los cortes seguía pálida, no gris por la intemperie. ¿Qué hizo eso? Dije. Paredes no respondió de inmediato. Estaba mirando las marcas con una expresión que no pude leer. Concentrado. Tal vez satisfecho. Lo que estoy rastreando, dijo al fin. Eso no es una persona. No. Lo dijo de forma plana. Sin explicación. Esperé. Él volvió a ponerse la mochila y empezó a caminar hacia la canoa. Paredes. Se detuvo. Giró a medias. ¿Qué demonios estamos cazando? Yo estoy cazando, dijo. Tú estás guiando. Vi tu diario. Entonces viste suficiente. Esos dibujos son notas de campo. Paredes dijo. Llevo 6 meses siguiendo a esta cosa. Mató a 3 personas en Michigan. Cruzó la frontera cerca de Sault Ste. Marie en agosto. La seguí hasta aquí. Sentí las manos frías. Dijiste que estabas rastreando a alguien. Dije que estaba rastreando a alguien que hizo algo malo y no quiere ser encontrado. Paredes se ajustó las correas de la mochila. Eso es exacto. Eso no es un alguien. Depende de tu definición. Me quedé mirándolo. Paredes suspiró. Por primera vez desde que lo había conocido, parecía cansado. ¿Quieres abortar? Abortamos. Ese era el trato. Pero necesito saberlo ahora, porque si volvemos, se moverá otra vez y perderé el rastro. Pensé en los $9,000. Pensé en la matrícula de Elena. Pensé en aquellas marcas a 3,5 metros de altura en un abedul y en los dibujos del diario de Paredes. ¿Qué es? Dije. Depredador. Sé específico. No tengo un nombre para eso, dijo Paredes. Nadie lo tiene. No está en ninguna base de datos de vida silvestre. No es una especie conocida. Pero es real.
Está aquí fuera, y sabe que venimos. ¿Cómo sabes que lo sabe? Paredes miró más allá de mí, hacia la línea de árboles. Porque nos está observando ahora mismo. Me giré, escaneé el bosque y no vi nada más que abetos y sombra. No veo nada. No lo verás, dijo Paredes. No a menos que quiera que lo veas. Caminó hasta la canoa y empezó a cargar su mochila. Me quedé de pie en la playa, mirando el abedul desgarrado y el bosque vacío detrás de él. Todo seguía en silencio. Sin pájaros, sin animales. Solo nosotros y lo que hubiera hecho aquellas marcas. Levanté mi mochila y seguí a Paredes hasta la canoa. Día 7. Encontramos el alce. Lo vi primero desde el agua. Algo oscuro contra la orilla de granito pálido. Demasiado grande para ser un tronco. Con una forma equivocada para ser una roca. Dejé de remar y la canoa quedó a la deriva. Paredes giró la cabeza quizá 15 grados hacia la izquierda sin levantar el remo. Claro, dije. A las 11. Paredes miró. No dijo nada. Solo desplazó el peso hacia adelante y empezó a remar otra vez, esta vez con más fuerza. Entramos en ángulo para poder varar la canoa sin raspar el casco contra la roca. El alce estaba quizá a 9 metros de la línea del agua. Macho. Cornamenta enorme, probablemente de 1,5 metros de punta a punta, quizá más. He guiado a cazadores que habrían pagado $15,000 por un trofeo así. Las astas estaban intactas. Todo lo demás era hueso. Quiero decir, todo. Huesos blancos y limpios, esparcidos en un radio de quizás 6 metros. Las costillas abiertas como dedos. Las vértebras en una línea irregular que ya no conectaba. El cráneo estaba allí, con la cornamenta todavía unida. La pelvis hacia la izquierda. Ambos fémures. Conté 3 de los 4 huesos inferiores de las patas antes de dejar de contar. Ni un trozo de piel. Ni un tendón. Nada. Arrastré la canoa hasta la orilla y pisé las rocas. Paredes ya estaba fuera, ya caminaba hacia los restos. Lo seguí. El olor me golpeó a unos 3 metros. No era putrefacción, exactamente. Era demasiado limpio para eso. Demasiado vacío. Pero había algo debajo. Algo químico y equivocado que no pude ubicar. Respiré por la boca y seguí caminando. 800 kilos, dije. Probablemente más. El cráneo solo era enorme. Cuencas de los ojos del tamaño de mi puño. Quizá 900. Paredes se agachó junto a la caja torácica. No tocó nada. Solo miró. Rodeé el sitio lentamente, revisando el suelo, la línea de árboles, los huesos mismos. El bosque estaba en silencio. El mismo silencio por el que llevábamos 3 días remando. Sin cuervos. Sin arrendajos. Nada viniendo a carroñear lo que quedaba, que de todos modos no era nada. ¿Cuánto tiempo? Dijo Paredes. No sonó como una pregunta. Seguía agachado, mirando las costillas. Me detuve junto al cráneo. Difícil decirlo. Los huesos están limpios, pero no están erosionados. No hay líquenes, no hay musgo. Me agaché y miré más de cerca la cuenca izquierda. No veo actividad de insectos. Ni larvas, ni escarabajos. Calculo un día. Tal vez 2. Me puse de pie y volví a recorrer el perímetro, buscando excrementos, huellas, cualquier cosa que pudiera decirme que había hecho eso. Algo de este tamaño, con depredadores normales, tardaría días en quedar limpio. Los lobos habrían dispersado más los huesos. Los osos dejan desgarros en la piel, aplastan huesos para sacar la médula. Esto es. No terminé. Paredes se puso de pie y caminó hasta la columna, sacando el teléfono. Tomó fotos desde múltiples ángulos, volvió a agacharse y tomó primeros planos de vértebras individuales. ¿Esto es qué?, dijo. No lo sé. Me miró. Luego volvió a los huesos. Encontré las marcas de dientes en el fémur. El fémur derecho, más o menos a mitad del hueso. Me agaché e incliné la cabeza para atrapar la luz. Surcos. Quizá una docena. Paralelos y profundos. Pasé el dedo por uno sin pensarlo, luego aparté la mano. Paredes. Él se acercó. Señalé. Tomó 4 fotos, luego se agachó junto a mí y solo miró durante quizá 30 segundos. El radio de mordida, dije. Está mal. ¿Cómo? Demasiado ancho. Demasiado.
La mandíbula de un lobo mide quizá 10, 12 centímetros. Un grizzly podría llegar a 18. Estas marcas están separadas 20 centímetros. Quizá 23. Me incliné más cerca. Y el patrón está mal. Los depredadores desgarran. Arrancan. Esto parece como si algo hubiera roído, raspado el hueso hasta dejarlo limpio, en vez de romperlo. Paredes sacó el diario de cuero marrón del bolsillo del pecho. Lo abrió por una página del medio, miró lo que había allí y luego volvió a mirar el fémur. No me lo mostró. Coincide, dijo. ¿Coincide con qué? No respondió. Solo tomó 3 fotos más y pasó al siguiente hueso, la pelvis. Me quedé con el fémur. Había visto muertes causadas por lobos, muertes causadas por osos, incluso una muerte causada por un glotón una vez, cerca de la bahía de James. Había visto lo que pasa cuando un alce es golpeado por una camioneta y llegan los carroñeros. Había visto inanición de invierno, enfermedad, vejez. 15 años guiando. Uno ve cómo mueren las cosas. Esto no era nada de eso. Me puse de pie y volví a mirar la línea de árboles. Todavía nada. Sin movimiento. Sin sonido. El olor de la pasta del recorrido de Paredes la noche anterior era débil, pero seguía allí. Salvia, azufre y ese olor a grasa rancia al que no lograba acostumbrarme. Paredes estaba ahora junto al cráneo. Había dejado su teléfono sobre una roca plana y tenía el diario abierto al lado, comparando algo. Sacó del bolsillo una pequeña cinta métrica de metal, de las que usan los contratistas, amarilla y negra, y midió la distancia entre las bases de las astas. Escribió algo en el diario. Midió la longitud del cráneo desde la cuenca del ojo hasta la cavidad nasal. Volvió a escribir. Recorrí el perímetro una vez más. El suelo era en su mayor parte granito, con parches de musgo y líquen en las grietas. Sin huellas. Sin rastro de sangre entrando o saliendo. Sin marcas de arrastre. Era como si el alce simplemente hubiera aparecido allí y hubiera sido despojado donde estaba. Paredes, dije. ¿Dónde está la sangre? Levantó la vista del diario. ¿Qué? Un alce de este tamaño. Algo lo mata. Debería haber sangre. Mucha. No estoy viendo nada. Se puso de pie y escaneó la zona. Caminó hasta la línea de árboles, se agachó y examinó el musgo. Regresó. Comida, dijo. ¿Qué? La sangre, los órganos, todo lo blando. Se comió todo. Lo miré fijamente. Nada se come todo. Los carroñeros dejan algo. Siempre. Contenido del estómago, intestinos, algo. Este no. Volvió al cráneo. Me quedé allí mirando los huesos blancos y limpios esparcidos sobre el granito y pensé en aquel dibujo de su diario. La cosa con proporciones equivocadas. Demasiado alta. Extremidades demasiado largas. Paredes trabajó durante 1 hora, quizá más. Perdí la noción. Fotografió cada hueso desde múltiples ángulos, midió marcas de mordida en 7 piezas distintas, llenó 4 páginas del diario con notas y dibujos que no podía ver desde donde estaba. Se movía de forma metódica, precisa, como un técnico de escena del crimen. Que supongo que, en cierto modo, era. Me senté en una roca cerca de la canoa y observé. Miré el reloj 2 veces. Bebí un poco de agua. Miré la línea de árboles hasta que me dolieron los ojos. El sol se movió. Paredes siguió trabajando. Finalmente, se puso de pie, se sacudió las rodillas y guardó el diario y la cinta métrica. Tomó una última foto de todo el sitio, en gran angular, y luego volvió caminando a la canoa. Estamos cerca, dijo. No pregunté cómo lo sabía. Me levanté y lo ayudé a empujar la canoa al agua. Esa noche montamos campamento sobre una plataforma de granito, a unos 8 kilómetros al noreste del lugar del alce. Buena elevación. Buenas líneas de visión. Viento desde el oeste. Paredes hizo su recorrido del perímetro con los frascos Mason. Yo construí el fuego y puse agua a hervir para el estofado de res deshidratado que había empacado. Comimos sin hablar. El sol se puso. La temperatura bajó. Añadí leña al fuego y Paredes preparó café en la olla de titanio. Sirvió 2 tazas y me entregó una. Nos sentamos frente a frente, con el fuego entre nosotros. Podía oler la pasta del perímetro, más fuerte de lo habitual. Tal vez había usado más.
Tal vez el viento simplemente venía mal. 3 años, dijo Paredes. Lo miré por encima de la taza. Llevo 3 años rastreando a esta cosa. Empezó en el Yukón, la seguí por el norte de Columbia Británica, a través de Alberta hasta Saskatchewan. Se fue al norte durante un tiempo, cerca de los territorios, luego cortó hacia el este por Manitoba y Ontario. El último avistamiento confirmado fue en Quebec, cerca de Chibougamau, hace unos 4 meses. Bebí café. Esperé. Se mueve, dijo Paredes. Nunca permanece en un lugar más de unas pocas semanas. Nunca caza 2 veces en la misma zona. Es inteligente, cuidadosa, sabe cómo evitar a la gente cuando quiere. ¿Y cuando no quiere? Dije. Sí. Bebió su café. La luz del fuego hacía que su rostro fuera difícil de leer. Todo sombras y ángulos. Excursionistas desaparecidos, dijo. Así empezó. Primero en el Yukón. 2 excursionistas, experimentados, bien equipados, desaparecieron en un viaje de 4 días cerca de Kluane. Búsqueda y rescate encontró su tienda, su equipo, todo. Ninguna señal de ellos. Sin sangre, sin huellas, nada. Hizo una pausa. Luego, 3 semanas después, un trampero en las afueras de Vite-Orse. Lo mismo. Desaparecido. Equipo abandonado. Podría ser cualquier cosa, dije. La gente se pierde. Eso dijo el informe. Pero hubo 6 más durante el año siguiente. Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, jurisdicciones distintas, fuerzas policiales distintas. Nadie los conectó. Tú sí. Yo sí. Dejó la taza en el suelo y miró fijamente el fuego. Los informes policiales quedaron enterrados. No oficialmente, solo archivados. Marcados como personas desaparecidas. Presuntamente perdidas en la naturaleza. Caso suspendido a la espera de nuevas pruebas. Nadie quería escribir lo que los testigos estaban diciendo. ¿Qué era qué? Que algo estaba en los bosques. Algo que se movía mal, sonaba mal. Algo que gritaba por la noche. Pensé en el silencio por el que habíamos estado remando. La ausencia de pájaros. De animales. De cualquier cosa viva. Bebí más café. Las comunidades de allá arriba, dijo Paredes. Pueblos pequeños, reservas nativas, campamentos de tramperos. Ellos saben. Lo han visto, o han visto lo que deja atrás. Pero no hablan. No con extraños, no con la policía. Solo se mueven, empacan y se van a otro lugar hasta que pasa. ¿Tú hablaste con ellos? Con algunos. Lo suficiente. Volvió a levantar su taza y miró el contenido. Lo suficiente para saber que es real. Lo suficiente para saber lo que hace. El fuego chasqueó. Las chispas subieron flotando hacia la oscuridad. Era un hombre, dijo Paredes. Una vez, hace 3 años, un trampero llamado Esteban Wilson trabajaba el territorio al este de Watson Lake con un compañero. Otro trampero llamado Diego Guiñan. El invierno de ese año fue malo. Brutal. El más frío en décadas. Revisaban sus líneas, pero la caza había desaparecido. Se había movido al sur o había muerto. Para febrero, se estaban muriendo de hambre. Se detuvo. Esperé. Guiñan murió primero, dijo Paredes. Exposición, desnutrición, probablemente ambas. Wilson quedó solo. Sin comida. Sin salida. Atrapado por la nieve hasta el deshielo de primavera. Yo sabía hacia dónde iba eso. No quería oírlo, pero lo sabía. Se lo comió. Se comió a su compañero, dijo Paredes. Sobrevivió el invierno de esa manera. Cuando llegó el deshielo, salió caminando. ¿O algo lo hizo? ¿Algo? Sí. Paredes me miró. Porque lo que salió de esos bosques ya no era Esteban Wilson. Dejé mi taza. Mis manos estaban firmes, pero podía sentir el pulso en la garganta. ¿Qué es? Dije. No lo sé. Nadie lo sabe. No está en ninguna base de datos, en ningún registro de vida silvestre. No es una especie conocida. Pero es real, está aquí fuera, y sabe que venimos. ¿Cómo sabes eso? Porque ha estado dejando señales desde el 4.º día. El abedul, el alce, probablemente otras cosas que no hemos encontrado. Lo sabe. Miré más allá de él, hacia la línea oscura de árboles.
No podía ver nada. Solo negro y las formas débiles de los abetos contra un cielo apenas menos negro. Esteban Wilson, dije. Ese es el nombre que tenía. No sé si lo recuerda. No sé si queda algo ahí dentro que recuerde haber sido humano. Paredes se puso de pie y caminó hasta su mochila. Sacó el libro de bolsillo, volvió y se sentó. Lo encontraremos mañana, dijo. O él nos encontrará a nosotros. Abrió el libro. Conversación terminada. Me quedé sentado mirando el fuego, pensando en un hombre que se comió a su compañero y se convirtió en otra cosa. Pensando en marcas de dientes que no coincidían con ningún depredador que yo conociera. Pensando en $9,000 y en la matrícula de Elena, y en qué demonios estaba haciendo yo allí fuera. No dormí mucho esa noche. Día 9. Encontramos la cabaña poco después del mediodía. No la esperaba. El claro apareció de la nada. Un minuto estábamos abriéndonos paso entre abetos espesos y árboles caídos. Al siguiente, salimos a un espacio abierto de quizá 12 metros de ancho. La cabaña estaba en el centro, medio derrumbada sobre sus cimientos, con el techo hundido del lado izquierdo. Los troncos estaban grises por la intemperie, algunos podridos por completo en la parte baja. Una ventana estaba totalmente rota, solo dientes de vidrio irregular alrededor del marco. La otra ventana todavía tenía cristal, pero estaba tan sucio que no podía ver a través de él. Paredes se detuvo en la línea de árboles. Me acerqué a su lado, respirando con fuerza por haber abierto camino entre la maleza. Llevábamos caminando desde el amanecer, esta vez sin ruta por agua, solo directamente por tierra, a través de terreno duro. Paredes había estado navegando con brújula y con esa mira térmica, deteniéndose cada media hora para observar el terreno por delante. ¿Es esto?, pregunté. Paredes asintió una vez. Sacó su teléfono, comprobó algo y lo guardó. El GPS nos pone justo sobre las coordenadas. Volví a mirar la cabaña. Había guiado en esta región. Bueno, cerca de esta región. Durante años, había estudiado mapas, marcado rutas, anotado cada estructura y claro dentro de 50 kilómetros de cualquier lugar al que pudiera llevar clientes. Nunca había visto este sitio. Ni siquiera había oído hablar de él. ¿De quién es la cabaña?, pregunté. De Esteban Wilson. Paredes se quitó el rifle del hombro y revisó la recámara. Él y otro trampero llamado Diego Guiñan llevaban una línea por aquí. Eso fue hace 4 años. Entonces me golpeó el olor. El viento cambió. Cruzó el claro directo hacia nosotros. Tuve una arcada, giré la cabeza y respiré por la boca. Era descomposición, pero no el olor limpio de algo muerto en el bosque. Esto era podredumbre mezclada con algo más. Algo químico, dulce y equivocado. Paredes no reaccionó al olor. Entró en el claro con el rifle en posición baja, avanzando hacia la puerta de la cabaña. Lo seguí porque eso era lo que llevaba haciendo 9 días. Seguir. No hacer suficientes preguntas. No dar media vuelta cuando debería haberlo hecho. La puerta colgaba abierta de una sola bisagra. Paredes se detuvo a 1 metro de ella, ladeado, mirando hacia adentro sin entrar. Me acerqué por su otro lado y miré más allá de él hacia el interior. Dentro estaba oscuro. La mitad intacta del techo bloqueaba la mayor parte de la luz. Podía ver una mesa, 2 sillas, una de pie y otra de lado, un armazón metálico de cama contra la pared del fondo sin colchón, y estantes hechos con troncos partidos. Todo estaba cubierto de polvo y de algo más oscuro. Excremento de pájaro, tal vez. O moho. Paredes cruzó el umbral. Esperé 5 segundos, luego lo seguí. El olor era peor dentro. Mucho peor. Me subí la camisa por encima de la nariz y la boca, respiré a través de la tela. No ayudó mucho. Paredes se movió hacia la derecha, revisando la esquina cerca de la parte derrumbada. Yo me quedé cerca de la puerta, con los ojos ajustándose a la penumbra. Fue entonces cuando los vi. Los huesos estaban apilados en la esquina trasera izquierda, simplemente amontonados allí como leña. Ordenados. Casi deliberados. No me moví. No pude durante 1 segundo. Mi cerebro intentaba entender lo que estaba viendo, intentaba clasificarlo como algo normal. Huesos de ciervo. Huesos de alce de una muerte de invierno. Cualquier cosa excepto lo que realmente eran.
pero había visto suficientes huesos en 15 años guiando. Sabía la diferencia. Eran humanos. Fémures, tibias, costillas, una pelvis, 2 cráneos colocados encima del montón, con las cuencas mirando hacia la habitación. Los huesos estaban roídos. Podía ver las marcas desde donde estaba. Surcos profundos. El mismo patrón que habíamos visto en el fémur del alce. Algunos huesos todavía tenían tejido. Restos secos de músculo, oscuros y correosos. Uno de los cráneos todavía tenía cabello pegado al cuero cabelludo. Largo y oscuro, colgando como musgo. Sentí la bilis subirme a la garganta. La tragué. Me supo a ácido. Jesucristo, dije. Mi voz salió débil. Paredes caminó hasta la esquina y se agachó junto al montón. Sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Metódico. Igual que en el lugar del alce. Como si aquello fuera solo más evidencia que documentar. Me giré, miré el resto de la cabaña e intenté respirar. Sobre la mesa había papeles esparcidos, como si alguien hubiera estado leyendo y simplemente se hubiera levantado y marchado. Una taza de hojalata estaba en el borde, volcada. Los estantes contenían unas pocas latas oxidadas, sin etiquetas, y una caja de cartuchos de escopeta derramada sobre una tabla. Y un libro, pequeño, encuadernado en cuero, colocado en el centro de la mesa como si alguien lo hubiera puesto allí deliberadamente. Me acerqué. No lo toqué al principio. Solo miré. Era un diario. La cubierta estaba manchada de agua, los bordes curvados, sin título ni nombre en el frente. Miré de reojo a Paredes. Él seguía fotografiando los huesos, midiendo algo con su cinta métrica. Abrí el diario. La primera página tenía un nombre escrito en letras de molde cuidadosas. Esteban Wilson. Debajo, una fecha. 12 de octubre, 4 años atrás. La caligrafía de las primeras entradas era pulcra, controlada. Wilson escribía sobre colocar trampas, revisar líneas, condiciones climáticas, cosas normales de trampero. Mencionaba a Diego algunas veces. Diego atrapó un zorro. Diego piensa que deberíamos mover la línea hacia el este. Diego hizo estofado. Pasé hacia adelante. La letra se volvió más desordenada. Las entradas se hicieron más cortas. 4 de noviembre. No hay caza. Nada en las líneas. Diego dice que deberíamos salir, pero la nieve ya está demasiado profunda. Esperaremos. 19 de noviembre. Nos comimos lo último de la harina. Diego está tosiendo mucho. Sigue sin haber caza, ni siquiera huellas. Nada se mueve aquí. Volví a pasar páginas. Me temblaban un poco las manos. 2 de diciembre. Diego murió anoche. Exposición, creo. La tos se detuvo alrededor de medianoche. Lo enterré atrás, pero el suelo está demasiado congelado. Hice lo que pude. Se me cerró el estómago. Seguí leyendo. 4 de diciembre. Tanta hambre. No puedo pensar bien. Diego está atrás. Sigo pensando en... La entrada se cortaba a mitad de frase. La página siguiente tenía una sola línea. 7 de diciembre. Dios me perdone. No quería pasar la página. Lo hice de todos modos. La letra cambió. Se volvió salvaje, inclinada con fuerza hacia la derecha. Algunas palabras eran ilegibles. Wilson escribía sobre el sabor, sobre la textura, sobre cómo había pensado que aquello lo haría vomitar, pero no fue así. Sobre cómo el hambre desapareció durante 2 días y luego volvió peor. Sobre regresar a la tumba poco profunda de atrás. Sentí sudor en la frente a pesar del frío. Pasé páginas más rápido ahora, leyendo por encima. Wilson escribía sobre cómo el hambre cambiaba, sobre cómo ya no se iba nunca, ni siquiera después de comer, sobre cómo sus manos se veían mal, sobre cómo su reflejo en la taza de hojalata se veía estirado, sobre oír cosas en el bosque por la noche, y luego darse cuenta de que los sonidos salían de su propia garganta. Las entradas se hicieron más cortas, más confusas. Escribía sobre Diego visitándolo, de pie en la esquina por la noche. Pero Diego estaba muerto. Él sabía que Diego estaba muerto porque se había comido la mayor parte de él. Las últimas páginas con palabras reales eran apenas legibles. Wilson escribía sobre dolor, sobre sus huesos estirándose,
sobre sus dientes cayéndose y otros nuevos creciendo, sobre no poder mantenerse erguido ya porque el techo era demasiado bajo, sobre que el hambre lo era todo, que era todo lo que él era. Luego las palabras se detuvieron. Las páginas finales eran solo símbolos, arañados en el papel con tanta fuerza que la pluma lo había atravesado en algunos lugares. Círculos y líneas, una y otra vez. Ningún patrón que yo pudiera ver. Solo marcas frenéticas. Y en la última página, una frase escrita una y otra vez, llenando cada línea, con la letra haciéndose más grande y más salvaje hasta que las repeticiones finales eran enormes, ocupando 3 líneas cada una. Tanta hambre, tanta hambre, tanta hambre, tanta hambre, tanta hambre. Cerré el diario y lo dejé otra vez sobre la mesa. Ahora sí me temblaban las manos de verdad. ¿Terminaste? Paredes estaba de pie, con el teléfono guardado, mirándome. Asentí. Todavía no podía hablar. ¿Lo leíste? Sí. Paredes se acercó, recogió el diario y lo hojeó rápidamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Se detuvo en la última página, la miró durante unos segundos, luego lo cerró y lo metió en su mochila. Diego Guiñán murió de exposición, dijo Paredes. Wilson se lo comió. Luego Wilson se convirtió en lo que he estado rastreando. Miré el montón de huesos en la esquina. Esos no son todos de una sola persona. No. Wilson lleva 4 años cazando. He documentado 11 personas desaparecidas en el norte de Ontario que encajan con el patrón. Excursionistas, cazadores, un par de pescadores. Estos probablemente sean 2 de ellos. Paredes caminó hacia la puerta. Deberíamos irnos. Sabe que estamos aquí. No me moví. Algo estaba encajando en mi cabeza. La conversación de 6 meses atrás, en el encuentro de proveedores. Marcos diciendo territorio muerto, poca caza. Marta hablando de cómo nada se movía bien. Ellos sabían. Quizá no los detalles, pero sabían que algo estaba mal allí fuera. Algo que hacía desaparecer la vida salvaje. Que hacía callar a los pájaros. Que convertía toda esa sección de naturaleza en un espacio vacío. No era un territorio con poca caza. Era un terreno de caza. Y yo había caminado directo hacia él. Había llevado a un cliente justo al centro porque necesitaba $9,000 y no hice suficientes preguntas. García. Paredes estaba en la puerta, mirándome. Tenemos que movernos. Miré una vez más el montón de huesos, el diario dentro de la mochila de Paredes, el techo derrumbado, las ventanas sucias y el olor a podredumbre tan espeso que podía saborearlo. Sí, dije. Está bien. Seguía Paredes fuera de la cabaña, hacia el claro. El aire fresco me golpeó los pulmones y me doblé hacia adelante, con las manos en las rodillas, respirando con fuerza, intentando no vomitar. Paredes escaneó la línea de árboles con su mira, rifle en alto, moviéndose en un círculo lento. Me enderecé y miré la cabaña. Miré los bosques que nos rodeaban. En algún lugar ahí fuera, Esteban Wilson seguía cazando. Y nosotros éramos los siguientes. Montamos campamento quizá a 6 kilómetros de la cabaña. Paredes eligió el lugar. Una cresta baja con roca en 3 lados y terreno abierto descendiendo hacia un pantano. Buenas líneas de visión. Eso dijo. Buenas líneas de visión significaban que podríamos verlo venir. Yo encendí el fuego mientras Paredes hacía su recorrido del perímetro. Esa noche usó ambos frascos. Lo vi untar aquella pasta en cada árbol y roca que pudo alcanzar, regresando para añadir más en algunos lugares. El olor era espeso. Salvia, azufre y ese olor a grasa rancia que me cerraba un poco la garganta. Cuando terminó, volvió al fuego y no se sentó. Solo se quedó allí, con el rifle en las manos, la mira levantada, escaneando la línea de árboles. Calenté agua para café. Me temblaban tanto las manos que derramé un poco sobre las rocas y siseó. Paredes no bebió su taza. La dejó sobre una piedra plana y siguió escaneando. El sol cayó. La temperatura cayó con él. Me puse mi segunda camisa de franela y cerré la chaqueta encima. Paredes no había hablado desde que dejamos la cabaña. Yo tampoco. ¿Qué había que decir? Seguía viendo aquel diario. Esas últimas páginas. Tanta hambre. El montón de huesos en la esquina. 2 cráneos. Uno con cabello todavía pegado.
Esteban Wilson se había comido a su compañero. Luego se había convertido en otra cosa, y llevaba 4 años allí fuera cazando. Bebí mi café. No sabía a nada. La oscuridad completa llegó rápido. Paredes añadió leña al fuego sin que se lo pidiera. Las llamas subieron y la luz empujó las sombras hacia atrás, quizá 4,5 metros. Más allá de eso solo había negro. Sin luna. Cielo cubierto. Esa clase de oscuridad en la que no puedes ver tu mano si la alejas lo suficiente. No oía nada. Sin viento. Sin pájaros. Sin insectos. Nada. Paredes estaba de pie en el lado norte del fuego, con el rifle listo, escaneando de izquierda a derecha en un patrón lento. Yo estaba sentado sobre mi mochila, mirando al este. Mi propio rifle descansaba sobre mis rodillas. No estoy seguro de cuándo lo había recogido. Mis manos simplemente lo hicieron. Permanecimos así quizá 1 hora. Paredes escaneando. Yo mirando la línea de árboles donde terminaba la luz del fuego. El olor de la pasta por todas partes. Entonces Paredes dejó de moverse. Se quedó completamente inmóvil, con la mira del rifle en el ojo, apuntando a las 2 en punto desde donde yo estaba sentado. Seguí su línea de visión. No vi nada salvo negro y las formas de los troncos de abeto al borde de la luz. «Ahí», dijo Paredes. En voz baja, plana. Miré con más fuerza. No vi nada. El dedo de Paredes se movió hacia el guardamonte. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en la línea de árboles, quizá a 12 metros de distancia, justo en el borde donde la luz del fuego se volvía sombra. No sé cómo no lo vi antes. Era demasiado alto para no verlo. 2,40 metros. Tal vez 2,70. Esquelético. Esa fue la palabra que me vino a la mente. Esquelético. Sus extremidades estaban mal. Demasiado largas. Demasiado delgadas. Las articulaciones estaban en los lugares correctos, pero las proporciones estaban todas estiradas. Brazos que colgaban más allá de donde deberían estar las rodillas. Piernas que se doblaban apenas hacia atrás en las rodillas, como las patas traseras de un perro. El torso era alargado, con costillas visibles bajo una piel que se veía gris a la luz del fuego, estirada con fuerza sobre los huesos. La cabeza era pequeña, ovalada, casi de tamaño normal. Pero el cuello era demasiado largo, y la forma en que descansaba sobre aquellos hombros estaba mal. No se movía. No podía respirar. El pecho se me bloqueó por completo. La cosa estaba de pie allí, en la línea de árboles, y nos observaba. Luego inclinó la cabeza despacio. Curiosa. El movimiento fue suave y deliberado, y eso de algún modo lo empeoró. Un animal habría hecho un tirón o un espasmo. Esta cosa se movía como si estuviera pensando, decidiendo. La luz del fuego atrapó sus ojos. Reflejaron un brillo amarillo y plano, como los ojos de un ciervo en los faros o los de un lobo en el haz de una linterna. Tapetum lucidum. Ese es el término. La capa reflectante detrás de la retina que tienen los animales nocturnos. Pero había algo detrás de ese brillo. Algo mirando de vuelta. Inteligencia. No inteligencia animal. Tampoco humana. Algo más. Algo que entendía lo que éramos, lo que estaba haciendo y lo que iba a pasar. Me di cuenta de que nos había estado observando durante días. Desde el abedul con las marcas de garras, quizá. O antes. Desde que entramos en esa sección del monte, nos había estado siguiendo todo el tiempo mientras nosotros pensábamos que lo seguíamos a él. Cazándonos. Decidiendo cuándo cerrar la distancia. Mi rifle estaba en mis manos, pero no pude levantarlo. No pude moverme. Paredes disparó. El sonido quebró el claro, y mis oídos zumbaron. El fogonazo del cañón lo iluminó todo de blanco durante una fracción de segundo. Vi a la cosa entera en ese destello. Cada detalle. Las costillas. Los 2 dedos largos. Las articulaciones. Paredes volvió a disparar. La segunda bala impactó. Vi el golpe. Vi a la cosa sacudirse hacia atrás. Vi una pulverización oscura que pudo haber sido sangre. Entonces gritó. Nunca olvidaré ese sonido. Nunca. No era animal. Y no era humano. Era ambos. Y ninguno. Un chillido agudo y prolongado que siguió y siguió, subiendo y bajando. Y debajo de él había algo que sonaba como palabras.
No palabras que yo conociera. No ningún idioma. Pero la forma de palabras. La cosa intentaba hablar mientras gritaba. El sonido se cortó. Entonces cargó. Se movió rápido. Más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería moverse. Corriendo a zancadas por el claro sobre aquellas piernas dobladas hacia atrás. Brazos balanceándose. Cabeza hacia adelante. Paredes disparó otra vez. Falló. Disparó. Le dio en el hombro. Tal vez. La cosa giró de lado, pero no se detuvo. Corrí. No pensé. No decidí. Mi cuerpo simplemente se movió. Solté mi rifle y corrí directo hacia atrás desde el fuego, internándome entre los árboles detrás de nuestro campamento. Detrás de mí, el rifle de Paredes siguió disparando. Crack, crack, crack. La mira térmica no necesitaba luz. Él podía verlo. Siguió disparando. Llegué a la línea de árboles y las ramas me azotaron la cara. No podía ver nada. Oscuridad completa. Levanté las manos y me abrí paso entre árboles caídos y maleza, tropezando con raíces, estrellándome contra troncos. La cosa volvió a gritar, más cerca detrás de mí y hacia la izquierda. Corrí con más fuerza. Los pulmones me ardían. Las piernas ya me temblaban por la larga caminata de ese día, pero no me detuve. El rifle de Paredes disparó 3 veces más. Pares rápidos y controlados, luego un solo disparo. Después silencio. Seguí corriendo. No sé durante cuánto tiempo. Horas, quizá. No tenía luz. Ni brújula. Ni equipo. Solo la ropa que llevaba puesta, mis botas y el cuchillo en el cinturón que ni siquiera recordaba tener. Corrí hasta que ya no pude más. Entonces caminé, tropecé, caí 2 veces y volví a levantarme. Seguí moviéndome. El bosque estaba completamente negro. Navegaba por tacto, con las manos extendidas, tocando árboles, pisando con cuidado, escuchando. No oí nada detrás de mí. Ni pasos, ni respiración, ni gritos. No sabía si eso era bueno o malo. El rifle de Paredes se había detenido. Eso significaba que se había quedado sin munición, o estaba muerto, o la cosa estaba muerta. No me dejé pensar en cuál de las 3. Seguí moviéndome. Elegí una dirección que parecía ir cuesta abajo y la seguí. El agua corre cuesta abajo. A veces los caminos siguen el agua. Caminos madereros. Tenía la boca seca. No tenía agua. Ni mochila. En algún momento, empecé a hablar conmigo mismo, solo murmurando, contando pasos, diciéndome: sigue adelante. Una y otra vez. La noche duró para siempre. Entonces el cielo empezó a aclararse. No brillante. Solo menos negro. Gris. Podía ver formas. Árboles. Mis propias manos. Amanecer. Seguía vivo. Seguí caminando. Tenía las piernas entumecidas. Me dolían los pies. En algún momento me torcí el tobillo, y estaba hinchado dentro de la bota. Los árboles se fueron abriendo. Vi una zona talada más adelante. Tocones y maleza. Y más allá, un camino. Un camino maderero. Grava y tierra. 2 surcos con hierba en medio. Salí tambaleándome hacia él y me detuve. Miré en ambas direcciones. No tenía idea de hacia dónde ir. Elegí la derecha y empecé a caminar. El sol salió detrás de las nubes. Todo estaba gris y frío, y mi aliento hacía niebla. Caminé quizá 20 minutos. Quizá 1 hora. El tiempo no significaba nada. Entonces oí un motor. Me giré y vi una camioneta viniendo detrás de mí. Una Ford F-350 grande, roja desteñida, con una calcomanía de una empresa maderera en la puerta. Me planté en medio del camino y agité ambos brazos. La camioneta redujo la velocidad y se detuvo a unos 3 metros de mí. La puerta del conductor se abrió y bajó un tipo. Mayor, quizá de unos 50 años, corpulento, con gorra de camionero. Me miró y su rostro se llenó de preocupación. Jesús, dijo. ¿Estás bien? Abrí la boca. No salió nada. Se acercó. ¿Estás herido? ¿Necesitas ayuda? Logré asentir. Está bien, dijo. Está bien, vamos. Te llevaré a un hospital. Me tomó del brazo y me guió hasta el lado del pasajero. Abrió la puerta y me ayudó a subir al asiento. Me senté allí temblando.
Él rodeó la camioneta, subió por el lado del conductor, encendió el motor y subió la calefacción. «Soy Nicolás», dijo. «Nicolás Ríos». «¿Cómo te llamas?» «Santiago», dije. Mi voz sonaba mal. Estaba ronca. «Santiago García». «Está bien, Santiago. Voy a llevarte al hospital de Timmins. ¿Te parece bien?» Asentí. Puso la camioneta en marcha y empezamos a movernos. Miré por la ventana los árboles que pasaban. No vi nada moviéndose entre ellos. No lo vi. Nicolás no hizo preguntas. Solo condujo. Mantuvo la calefacción encendida. Me entregó una botella de agua del portavasos. Me la bebí entera. Condujimos quizá 40 minutos. Yo no hablé. Nicolás me miró de reojo unas cuantas veces, pero no insistió. Cuando el hospital apareció a la vista, por fin me permití respirar. Nicolás se detuvo frente a la entrada de urgencias y puso la camioneta en estacionamiento. «¿Vas a estar bien?», preguntó. Lo miré. No sabía cómo responder a eso. Se inclinó y abrió mi puerta. «Vamos, ve a que te revisen». Bajé de la camioneta. Las piernas casi me fallaron, pero me sujeté de la puerta. Nicolás esperó hasta que estuve estable. Luego asintió una vez, y cerré la puerta. Se marchó. Me giré y caminé hacia las puertas de urgencias. La congelación se llevó 3 dedos. Pie izquierdo. Los 3 dedos centrales. El médico del hospital de Timmins dijo que tuve suerte de que no fuera el pie entero, lo cual supongo que debía hacerme sentir mejor. No lo hizo. Me explicó el procedimiento con un detalle que yo no había pedido. Como el tejido había muerto. Como la amputación era necesaria para prevenir una infección. Como con el tiempo me adaptaría al nuevo equilibrio. Asentí y firmé los formularios. Nicolás Ríos, el camionero que me había encontrado en aquel camino maderero, ya había conducido 4 horas fuera de su ruta para llevarme allí. Esperó en el vestíbulo mientras me preparaban para la cirugía, leyendo una revista de caza y tomando café de la máquina expendedora. No volví a verlo después de ese día, pero a veces pienso en él. Buen tipo. No hizo preguntas que yo no podía responder. La sargento Clara Lucas apareció 2 días después, mientras yo seguía en la cama del hospital. El pie envuelto en vendas que olían a antiséptico y a algo más debajo. Ella tendría unos 40 y tantos, pelo corto y oscuro, ojos marrones que no se perdían mucho, uniforme de la OPP planchado y limpio. Acercó la silla de visitas, sacó una libreta, hizo clic con el bolígrafo y preguntó si estaba en condiciones de hablar. Dije que sí. Me pidió que empezara desde el principio. Así que lo hice. Le conté sobre Franco Paredes, el hidroavión, los $9.000, la ruta del noreste de Temagami que los otros guías no querían tocar. Describí el silencio en el monte, el cadáver de Alce despojado, la cabaña con el montón de huesos en el diario de Esteban Wilson. Le hablé de la criatura en la línea de árboles. 2,40 m o 2,70 de altura. Proporciones equivocadas. Ojos amarillos que reflejaban la luz del fuego. Describí a Paredes disparándole. El grito que sonaba como si intentara formar palabras. La carga. La huida hacia la oscuridad. Caminar hasta el amanecer. El camino maderero. Clara lo escribió todo. No interrumpió. Cuando terminé, hizo preguntas específicas. ¿A qué hora montamos campamento aquella última noche? ¿En qué dirección corrí? ¿Cuánto tiempo caminé antes de encontrar el camino? ¿Podía describir la ubicación de la cabaña en un mapa? Respondí lo que pude. Gran parte no lo sabía. Había corrido a ciegas en plena oscuridad, sin brújula, sin puntos de referencia, solo pánico y la necesidad de poner distancia entre esa cosa y yo. Ella organizó un grupo de búsqueda, salió del hospital y regresó al día siguiente con mapas. Me pidió que marcara nuestra ruta lo mejor que pudiera recordarla. Tracé los lagos y porteos que habíamos tomado, marqué aproximadamente donde creía que estaba la cabaña, le di las coordenadas que Paredes me había mostrado en su teléfono, las que había memorizado sin querer. Ella asintió, tomó notas y me dijo que los equipos de búsqueda saldrían en cuanto el clima despejara. Buscaron durante 6 días. Clara volvió al hospital. Para entonces me habían trasladado a una habitación de recuperación, aprendiendo a caminar con muletas y con la nueva distribución del peso,
y me dijo que no habían encontrado nada. Ningún campamento, ninguna cabaña, ningún resto, ningún Franco Paredes, ninguna prueba de que alguien hubiera estado recientemente en esa sección del monte, excepto vida silvestre. Lo dijo con cuidado, observándome la cara. Pregunté por las coordenadas. Dijo que habían revisado esos puntos GPS exactos y solo encontraron bosque. Sin estructuras, sin terreno despejado, sin indicios de que alguna vez hubiera existido una cabaña allí. Le dije que eso era imposible. Yo había estado dentro. Había sostenido el diario de Esteban Wilson en mis manos, había leído sus entradas sobre comerse a Diego Guiñan, sobre convertirse en otra cosa. Había visto el montón de huesos. 2 cráneos. Uno con cabello todavía pegado. La expresión de Clara no cambió mucho. Profesional. Me preguntó si todavía tenía el diario. Dije que no. Paredes lo había guardado. Me preguntó si había tomado fotos. Dije que no. Me preguntó si había alguna prueba física que pudiera aportar. Cualquier cosa que hubiera traído de la cabaña o de la ruta. No tenía nada. Ni mochila. Ni equipo. Ni teléfono. Solo la ropa que llevaba puesta, mis botas y el cuchillo en el cinturón que de algún modo había conservado durante toda la noche. Todo lo demás seguía ahí fuera. O había desaparecido. O nunca había existido, según los equipos de búsqueda. Ella cerró su libreta y me dijo que mantendrían el caso abierto, que seguirían la pista de Franco Paredes por canales oficiales, revisarían su licencia de investigador privado, contactarían a las autoridades de Michigan, verificarían que fuera una persona real que me había contratado. Lo dijo con suavidad, lo cual de algún modo lo hizo peor. Como si ya estuviera decidiendo lo que creía. 2 semanas después, llamó a mi habitación y dijo que habían confirmado que un Franco Paredes tenía una licencia válida de investigador privado en Michigan y Ontario, una dirección en Grand Rapids, sin antecedentes penales, sin órdenes pendientes, pero la dirección estaba abandonada. Se había ido meses atrás, sin información de reenvío, sin contactos familiares en el archivo, sin socio comercial. El piloto del hidroavión, Daniel Quiroga, confirmó que había llevado a alguien que coincidía con la descripción de Paredes a Kirkland Lake en la fecha que yo indiqué, pero no sabía nada más allá de eso. Un vuelo, pago en efectivo, trabajo estándar. Así que Paredes era real. Todo lo demás eran signos de interrogación. Me dieron el alta 3 días después de esa llamada. Me dieron una bota ortopédica, recetas para el dolor y la infección, una tarjeta con cita de seguimiento dentro de 6 semanas. Tomé un taxi de regreso a mi alquiler en Aylesbury. La casa se sintió mal cuando entré. Demasiado silenciosa. Demasiado normal. La mesa de la cocina donde Paredes y yo habíamos revisado mapas se veía igual. La carta de aceptación de Elena seguía clavada en el tablero de corcho. El sobre con $4,500 ya no estaba. Lo había depositado antes de que saliéramos. Usé parte para equipo y suministros. Los otros 4,500 debían llegar después de que volviéramos. No guié durante el resto de esa temporada. Les dije a los clientes que estaba lesionado, lo cual era cierto. Los remití a otros proveedores. Marcos Estevez me llamó una vez para ver cómo estaba. No le conté mucho. Solo dije que un viaje salió mal. Que me desorienté. Pasé una noche en el monte y pagué el precio. No insistió. Pero conté la historia a otras personas. Amigos. Otros guías en el bar de North Bay. Un reportero del Timmins Speaker que había oído sobre la búsqueda y quería detalles. Seguía pensando que si la decía suficientes veces, alguien reconocería algo. Alguien diría que había visto la cabaña, o había oído hablar de Esteban Wilson, o se había encontrado con algo en ese territorio muerto que coincidiera con lo que yo había presenciado. Nadie lo hizo. La mayoría escuchó con cortesía y cambió de tema. Un par sugirió que tal vez me había dado hipotermia, que me había confundido, que había mezclado lo que vi con lo que imaginé. Un tipo preguntó si había estado bebiendo. No había tocado alcohol en el viaje. Nunca lo hacía mientras guiaba. Pero preguntó de todos modos. Las preguntas me molestaban más que la duda. Como si podían explicarlo con frío, deshidratación o pánico, no tuvieran que considerar la alternativa.
Entonces hablé con el doctor Patricio Johnson. Clara lo había sugerido. No ordenado. Solo sugerido. Dijo que podría ayudar a hablar con alguien profesional sobre el trauma, el tiempo perdido, la confusión. Me dio su tarjeta. Psiquiatra en Sudbury. Aceptaba referencias de la OPP. Especializado en estrés traumático. Lo llamé porque no sabía qué más hacer. Concerté una cita para el jueves siguiente. Su oficina estaba en un edificio médico junto a Regent Street, tercer piso, paredes azul pálido y pinturas de paisajes que probablemente debían ser tranquilizadoras. Él tenía unos 50 y tantos, quizá. Cabello plateado. Gafas de montura metálica fina. Camisa abotonada. Y llaves de coche. Me estrechó la mano, me ofreció asiento en una silla de cuero que chirrió cuando me senté, y preguntó cómo estaba. Dije que bien. Los dos sabíamos que no era verdad. Le conté toda la historia otra vez. Tomó notas en un bloc legal, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, dejó el bloc y explicó lo que él creía que había ocurrido. Psicosis inducida por hipotermia. Esa fue la frase que usó. Dijo que cuando la temperatura central del cuerpo baja, el cerebro puede fallar, producir alucinaciones vívidas, recuerdos falsos, delirios paranoides. Dijo que era común en situaciones de supervivencia. La gente veía cosas que no estaban allí, creía cosas que no habían ocurrido, construía narrativas para explicar su confusión. Combinado con agotamiento, deshidratación, estrés y el pánico de estar perdido, mi cerebro básicamente había inventado la criatura, reinterpretado el comportamiento de Paredes, creado la cabaña y el diario como un marco para dar sentido a lo que en realidad había sido simplemente separarme de mi cliente y vagar solo por el monte hasta encontrar el camino. Lo dijo con mucha calma, con mucha lógica, como si hubiera visto esto antes y supiera exactamente en qué caja encajaba. Pregunté por el cadáver del alce. Los huesos despojados hasta quedar limpios. Las marcas de mordidas separadas 23 centímetros. Sugirió carroñeros y tiempo. Dijo que mi recuerdo de la línea temporal probablemente estaba distorsionado. Pregunté por el diario de Paredes, los dibujos que había visto, la mira térmica con lentes moradas. Dijo que la memoria es poco fiable bajo estrés, que probablemente yo había visto algo ordinario y mi cerebro había rellenado detalles que encajaban con la narrativa que estaba construyendo. Pregunté por los equipos de búsqueda que no encontraron ninguna cabaña. Dijo, exactamente. No existía ninguna cabaña porque en realidad nunca estuviste en una. Dijo que había estado hipotérmico y perdido, probablemente refugiado en algún lugar que no recordaba con claridad, y que mi cerebro había proporcionado el recuerdo falso después. Me quedé sentado en aquella silla de cuero chirriante y me di cuenta de que él ya había decidido. No solo él. Clara también, probablemente. Los equipos de búsqueda. Todos los que habían oído la historia. Todos habían decidido lo mismo. Hipotermia. Confusión. Psicosis. Trauma. Más fácil que la alternativa. Dejé de contar la historia después de eso. Dejé de intentar convencer a nadie. Las preguntas también se detuvieron, lo cual fue un alivio y, de alguna manera, peor. Seguí guiando durante el otoño, pero ya no tenía el corazón en ello. Los clientes notaban que perdía la concentración a mitad de una remada, olvidaba qué porteo se suponía que debíamos tomar, pasaba demasiado tiempo escaneando las líneas de árboles en vez de buscar caza. Un tipo me preguntó si me sentía bien. Dije que sí y lo llevé de vuelta antes de tiempo. Le devolví la mitad de su tarifa. La voz corre en la comunidad de guías. Para noviembre, las reservas habían bajado. Marcos me llamó en enero y me preguntó si quería vender. Dijo que había oído que yo estaba pensando en dejarlo, y que él buscaba expandirse. Ofreció un precio justo. Más que justo, en realidad. Suficiente para cubrir el primer año de matrícula de Elena, con algo de sobra. Dije que sí antes de pensarlo de verdad. Firmamos los papeles en febrero. Le entregué mis listas de clientes, mis rutas, mis contactos con proveedores y pilotos de hidroavión. Marcos me estrechó la mano y dijo que si alguna vez quería volver, se lo hiciera saber. Le di las gracias y supe que nunca lo haría. Me mudé al sur en marzo. London, Ontario. Lo bastante lejos del monte como para no tener que verlo todos los días.
lo bastante cerca de Elena como para poder visitarla los fines de semana. Conseguí trabajo en logística para un distribuidor de artículos deportivos. Trabajo de almacén. Mayormente inventario, envíos, recepción. Nada que requiriera decisiones sobre rutas, clima o que podría estar observando desde la línea de árboles. Ha estado bien. Tranquilo. Normal. Pero algunas noches todavía me despierto. No todas las noches. Quizá una vez al mes. A veces menos. Estoy dormido y luego ya no lo estoy. Y vuelvo a estar en aquel claro, con el fuego entre la línea de árboles y yo. Y Paredes está completamente inmóvil a mi lado, con la mira del rifle en el ojo, y está diciendo: ¡ay! Y yo me giro para mirar y lo veo de pie a 12 metros, en el borde de la luz. 2,40 m o 2,70 de altura. Brazos demasiado largos. Piernas dobladas hacia atrás. Cabeza inclinada. Observando. Ojos reflejando un amarillo plano. Y sé, de la misma manera que lo supe entonces, que entendía lo que éramos. Que nos había estado cazando. Que era inteligente, paciente y hambriento de una forma que no se detenía. Me despierto con el corazón golpeando, las sábanas empapadas, el dormitorio de mi apartamento en London completamente silencioso, seguro y equivocado. Me levanto, bebo agua, reviso los cerrojos de puertas y ventanas, aunque estoy en un tercer piso. Me siento en la cocina hasta que la sensación pasa. Porque esto es lo que descubrí, despierto en esas noches. Algunas cacerías terminan con la presa escapando. Eso es cierto. Yo salí. Encontré el camino. Detuve a Nicolás Ríos. Llegué al hospital. Sobreviví. Pero no soy libre. Parte de mí sigue allí fuera. Todavía en ese territorio muerto donde nada se mueve bien y los pájaros no cantan. Todavía corriendo por la oscuridad, con ramas azotándome la cara y el grito resonando detrás de mí, sin saber si Paredes está vivo o muerto o si la cosa me sigue. Sobreviví. Estoy aquí. Tengo un trabajo, un apartamento, visito a mi hija los fines de semana y vivo una vida normal. Pero no he vuelto del todo. No creo que vuelva nunca.